Vamos a hablar sobre la pareja, lo que Dios quiere en la pareja. Y la que sigue voy a predicar los hijos, cómo deben de ser. Amén. Cómo debemos ser como hijos. ¿Qué estamos haciendo mal? El Espíritu Santo no se va, hermanos, a derramar sobre esta iglesia si no hacemos lo correcto. Cristo viene, está cerca. Y va a haber muchas sorpresas, hermanos. Prepárense como esa novia vestida de lino fino. Laven sus ropas. Pónganse vestiduras blancas. Cristo está cerca. Y de verdad, hermano, que yo ahorita me siento, mi corazón está latiendo fuerte. El Señor quiere hacer algo. Yo te ruego en el nombre de Cristo que tomes en cuenta, ¿verdad?, lo que el Señor está queriendo hablar, y que te apercibas, porque Él viene pronto. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Josué 1:9. Amén. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora ustedes. Amén. Pueden sentarse. Aquí, hermanos, yo no tenía predicación para hoy, pero aquí está la predicación. Amén. ¿Qué nos está pidiendo el Señor, hermanos? Que nos esforcemos y que seamos valientes. ¿Se necesita eso para los tiempos que vienen? Amén. ¿Qué significa esforzarse para ustedes? Hoy llegué cansado de trabajar, no tengo ganas de verdad ni de bañarme, y mucho menos de ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué te dice el Señor? Esfuérzate. Si vienen problemas, vienen situaciones difíciles, tengo que ir contra todo eso y obedecer la palabra de Dios. Ir contra mis deseos, contra todo, ¿verdad?, lo que a mí me agrada, pero que yo voy a renunciar a eso por causa de Cristo, y yo necesito ser valiente. Amén. Hermanos, si leemos este pasaje bíblico desde Josué 1, versículo 1 al 9, podemos encontrar aquí que 3 veces el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. 3 veces, hermano. Con uno hubiera bastado, ¿verdad? Pero el Señor se lo dijo 3 veces. ¿Dónde se lo dijo? A ver, ¿quiénes se encontraron ya? En el verso capítulo 1:6, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Y luego el verso 7 se lo vuelve a decir. ¿Qué dice? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Amén. Y luego el verso 9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces
Dice el Señor, mira que te mando, te ordeno, dice el Señor, que seas fuerte y que seas valiente. Aquí, ¿quiénes van a escuchar esa voz de Dios mandando, hermanos? ¿Quiénes? Los que lo están buscando de todo corazón. Las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, más los perros y los cobardes, dice Apocalipsis, estarán fuera. Solo los valientes entrarán. Amén. Amén. Entonces, de acuerdo a estos versículos, podemos deducir que Josué era una persona que tenía que ser animado. ¿Amén? Lo tenían que animar. Por eso nosotros, hermanos, dice la Biblia que debemos alentarnos los unos a los otros, animarnos, orar los unos por los otros, porque necesitamos nosotros, hermanos, ser animados a seguir a Cristo. ¿Amén? Amén. Dice la Biblia que el que se considere espiritual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Animar a los demás. ¿Cómo le tiene que hablar? De manera espiritual. ¿Para qué? Para que prosiga. No que se aleje, sino que prosiga. ¿No? Porque si le dices algo que no sea espiritual y el otro anda también ahí desanimado, ¿qué va a pasar? ¿Sabe? Entonces necesitamos esforzarnos, hermanos, y tenemos que ser valientes. Amén. Entonces Josué tenía que ser animado constantemente. Inclusive, hermanos, Dios le encomendó a Moisés que animara a Josué. Fíjense. Allá de Deuteronomio 1:38, alguien que lo lea. Fíjense. Deuteronomio 1:38. Alguien que vaya rapidito. Ahí está cerquita. Hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya. Anímale, porque él le hará heredar a Israel. Amén. Dice, anímale. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Anímalo. Porque él es el que va a dar la heredad a Israel. Amén. Anímalo. Entonces, cuando nosotros desanimamos a las personas, cuando en lugar de apoyar, hacemos todo lo contrario, ¿contra quién vamos nosotros, hermanos? Contra Dios. Estás luchando contra Dios. Hay muchos pastores que han dejado el ministerio, hermanos, porque en lugar de recibir apoyo, han recibido pedradas. Y ustedes, si hacen eso, están luchando en contra de Dios, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, yo no sé, ¿verdad? Si Josué era miedoso o se desanimaba constantemente. No lo sé, la Biblia no lo dice. Pero lo que puedo deducir, hermanos, es que Josué sí creyó en las promesas que Dios le dio, aunque tuviera el ánimo así. Josué creyó en las promesas que él le dio. Si han leído lo que dice Josué, las promesas que el Señor le dio. Imagínense, hermano. Dice, nadie te va a poder hacer frente, ¿verdad? Porque el que te haga frente, nadie te va a poder hacer frente mientras vivas. Porque yo voy a estar contigo. Amén. Así como estuve con Moisés, dice, yo voy a estar contigo. Hermanos, si podemos leer este libro de Josué, nos vamos a sorprender lo que pasó. De verdad que es sorprendente de la manera en que Dios apoyó a Josué. De verdad, hermanos, es grandioso. Dios hace cosas grandes cuando las personas obedecen su palabra. Cosas grandes y maravillosas van a suceder cuando tú te decides hacer lo correcto delante de Dios. Hoy, hermanos, apremia más todavía que hagamos lo correcto delante de Dios. Porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a venir. Amén.
Entonces, ¿la tarea que Josué iba a emprender era fácil? No. Era una tarea muy difícil, inclusive apremiaba que Josué se apurara a hacer lo que Dios le estaba encomendando, hermano. Era de ya, tienes que entrar, tienes que atravesar el Jordán, Josué. Era apremiante. ¿Por qué, hermanos? Él se iba a enfrentar a gigantes, dice la Biblia. ¿Cómo cuánto le echan que medía cada individuo de estos? ¿Cuánto le calculan? Como 6. La verdad, Goliat medía 3 metros. Pero había gente más grande todavía. Imagínate un hombre de esa con una espadota y de 3 metros, y a veces un chaparrito te anda poniendo morongo, ¿verdad? Ahora imagínate una persona de 4 o de 5 metros y con una espadota y lo ves, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues eso pasó con los espías cuando entraron. Dice que los vieron y dicen, no, parecemos como langostas delante de ellos. Claro que exageraron, hermanos, pero ¿por qué? Porque los vencieron o no los vencieron. Sí los vencieron, así de grandotes. Haber dicho, entre más grandotes, más bonito caen, ¿verdad? Porque Dios iba con ellos. Y hermanos, además, incursionar en esos terrenos desconocidos, en esos terrenos peligrosos, no era algo que se podía hacer fácilmente, ¿verdad? Y la orden de Dios es de que Josué se apresurara a conquistar esos reinos de manera inmediata. Amén. Dice Josué 1:11, ¿qué dice? Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dentro de 3 días vamos a entrar y vamos a conquistar. Y dice que Josué mandó a espiar a Jericó, ¿verdad? Y dice que los de Jericó se dieron cuenta de que había espías de Israel ahí y los quisieron agarrar. Inclusive dice que los espías hicieron trato ¿con quién? Con Rahab. ¿A qué se dedicaba Rahab? Era prostituta. Y le dijeron, ¿verdad? Te vamos a perdonar la vida a ti y a tu familia, pero tenía que cuidarlos. Y dice que los escondió en el techo y ahí entre paja y todo los escondió. Y llegaron a buscarlos y no, pues aquí no están. Sí, pues sí vinieron, pero pues no, se fueron y ya no sé. Y no se dieron cuenta y dice que salieron a perseguirlos para matarlos. Pero estaban escondidos en la casa de Rahab. Y dice que cuando regresaron aquellos de que no los encontraron, entonces ellos huyeron. Y eso tardaron 3 días en ese lapso que estaban escondidos para llegar con Josué. Una vez que llegaron los espías, dice que inmediatamente fue Josué, entró atravesando el Jordán. Hermanos, Jericó dice que tenía murallas muy grandes. Amén. Y era impenetrable la ciudad de Jericó para el hombre, pero para Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron, hermanos? Me imagino que agarraron unos martillos, se compraron unos mazos ahí en Home Depot, ¿verdad? Y comenzaron a pegarle a las paredes para que se cayeran, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel? Dice que por 7 días, ¿verdad? Dice que el lunes le dieron una vuelta a la ciudad, ¿verdad? El martes, otra vuelta, ¿verdad? Luego el miércoles, otra vuelta. Jueves, otra vuelta. ¿Y cómo iban gritando, verdad? Sí, se puede. ¿Cómo iban? ¿Por qué iban en silencio? Dios se los ordenó. Si hubiera permitido el Señor que hablaran, ¿qué iban a decir? No, eso nos están burlando de nosotros, ¿verdad? ¿Para qué estamos dando vueltas aquí como tontos, verdad? Vamos a entrar. ¿Qué iba a pasar?
Empezaba la murmuración, comenzaba el desánimo y iban a echar abajo los planes de Dios. Así que calladitos está más bonito, ¿verdad? A veces es mejor, sí, calladitos, no hables. ¿Sí o no? Sábado, ¿cuántas vueltas dieron? Una. Y luego el domingo, ¿cuántas vueltas dieron? 7 vueltas. El domingo sí le dieron 7 vueltas a la ciudad. ¿Cómo estaría de grande esa ciudad? Era grande. Dice que en la última vuelta del día séptimo, ¿qué hicieron? Nada más gritaron, ¿verdad? Porque dice que los sacerdotes iban alabando a Dios, iban con música, ¿verdad? Alabando a Dios. Y al séptimo día, ¿verdad? En la séptima vuelta, ¿qué hicieron los israelitas? Solamente gritaron, y en ese momento se derrumbaron los muros de Jericó. Amén. ¿Quién hizo eso? Dios. Los estudiosos de la Biblia dicen que fue una implosión. ¿Sí? ¿Qué es eso? A ver, ¿alguien me puede explicar qué es una implosión? Lo contrario de una explosión. Lo contrario de una explosión. La explosión, ¿cómo es? Es fuera de. Amén. Y in es de dentro hacia afuera. Quiere decir que de aquí hacia afuera, del centro de Jericó hacia afuera, vino la fuerza, el poder de Dios y derrumbó esos muros. Entonces los de Israel entraron y tenían la orden de acabar con todo. ¿Y acabaron con todo? ¿Le obedecieron? ¿Sí obedecieron el pueblo de Israel? ¿Están seguros? En ese momento nada más sí obedeció. Yo digo que no, hermano. Sí obedecieron Josué y muchos obedecieron, pero hubo uno que no obedeció. Se robó un manto babilónico, lingotes de oro y otras cosas que se le antojaron y venga, che, para acá. Y se las llevó a su casa y las escondió. Entonces cuando dice que había un pueblito que había que conquistar, ahí fue una yanga, ¿verdad? Imagino. ¿Sí? Y dice, este está papita, ya pudimos con Jericó. Jai, está fácil. Pues resulta que por causa de que ese hombre trajo el anatema al campamento, Dios se apartó de ellos. A veces en nuestra casa hay anatema, hermanos, y queremos la presencia de Dios en nuestra casa, pero Dios nunca va a entrar en nuestras casas si hay anatema. Y Dios se apartó de ellos y dice que los de Jai persiguieron a muerte al pueblo de Israel. Y fueron muchos los que murieron por causa de ese hombre que desobedeció a Dios. ¿Qué hizo Josué? Dice que rasgó sus ropas, se echó ceniza, ¿verdad? Y le reclamó a Dios. ¿Y qué le dice el Señor, verdad? Le explica el Señor que había anatema en medio del campamento. Y dice que el Señor lo llevó hasta descubrir quién había hecho eso. ¿Qué hicieron con ese varón? Mataron a él, a su esposa, a sus hijos y a todos sus ganados, sus perros, hasta las pulgas que han de haber tenido, todos de ahí, todos se fue. Los quemaron, ¿verdad? Los mataron. Porque eran piedra de tropiezo, eran maldición. ¿Qué debemos de ser nosotros para la congregación, hermanos? ¿Qué debemos ser? Si tú andas bien delante de Dios, ¿qué vas a hacer tú para la congregación? Vas a ser bendición. Sí. Pero si tú tienes una raíz de amargura en tu corazón, ¿qué vas a hacer tú en la congregación? Hay verdades espirituales que a veces nosotros no queremos entender, pero que tenemos que entenderlas.
Sí, y este hombre fue precisamente piedra de tropiezo. Murieron muchas gente por su causa, porque desobedeció la palabra de Dios. El Señor les había ordenado que no tomaran nada de ahí, de ese lugar. Y esta persona desobedeció. Entonces, hermanos, hasta el pueblo de Dios le dijo a Josué que fuera valiente. Fíjense. Lean el verso 18 del capítulo 1. Cualquiera que fuera rebelde a su mandamiento y no obedeciere a sus palabras en todas las cosas que le mandé, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Eso es lo que le dijo el pueblo a Josué también. Entonces, ¿quién le dijo a Josué que fuera fuerte, que se esforzara y fuera valiente? Moisés. Le dijo Dios 3 veces y le dijo el pueblo una vez. Amén. Entonces, necesitamos, hermanos, necesitas tú que todo el mundo te diga, ¿verdad? Que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Para que tú puedas entender que necesitamos, hermanos, esforzarnos. Y verdaderamente Josué necesitaba esforzarse, porque eran muchos reyes que tenía que vencer. ¿Sí sabes cuántos reinos, cuántos países tuvo que vencer Josué? ¿Has leído este libro? Eran 31 países, 31 reinos que tenía que vencer Josué. Imagínate. Es como si México dijera, le voy a declarar la guerra a 31 países. Y entre ellos había uno que era el número 1 en armamento. Eran buenos para hacer armas. Que las armas que traía el pueblo de Israel, era como los helicópteros que tiene México, ¿verdad? Sí, que ni gasolina traen. Digo, turbocina, no sé. Es como si México le declarara la guerra a Estados Unidos, que es una potencia. Así había un pueblo. El pueblo de los hititas eran invencibles. Eran una potencia. Y a esos tenía que vencer Josué con el pueblo de Israel. Aparte de los gigantes. Entonces, cuando Dios está contigo, ¿qué puedes hacer tú? Todo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, Dios le prometió a Josué que nadie lo podía enfrentar. ¿Por qué? Porque él iba con ellos. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Hermanos, además, fíjate, otra cosa se le complicó a Josué. Dice que Josué enfrentó una confederación de naciones. Agarraron 5 países y le dijeron, nos vamos a unir los 5 y vamos a enfrentarlos, porque ya sabemos quiénes son, ya sabemos de lo que ellos hacen, ya sabemos que Dios está con ellos, ya sabemos lo que pasó en Egipto, ya sabemos lo que pasó con los amorreos, y ya sabemos lo que vienen haciendo, que vienen destruyendo, y nos vamos a preparar y nos vamos a unir. Se unieron 5 países para enfrentar a Josué. Hermanos, y ahí pasó algo grande. Dice Josué, ¿verdad? Hizo ahí, fíjense cómo sería el respaldo de Dios hacia Josué, que hizo algo que nadie, jamás ningún hombre ha podido hacer. Fíjense hasta dónde llega el respaldo de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Amén. Dice que Josué enfrentó una confederación de 5 reyes que lo atacaron unidos, y que fue una victoria milagrosa para Israel. Vamos a ver Josué 10, verso del 1 al 5. Alguien que lo lea. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como también había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey,
y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y mayor que Ajai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oahán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Gloria a Dios, está ahí. Fíjense. ¿Qué dice los de Gabaón? Nosotros no vamos a pelear contra Israel porque pues, nos va a ganar. Mejor vamos a hacer la paz. Y fueron los gabanoitas a hacer la paz con Israel. ¿Y qué les dijeron? Ok, no nos vamos a meter con usted. Hicieron paz con los de Gabaón. Y esos 5 reyes se enojaron, ¿verdad? Porque Gabaón había concertado paz con Israel y dice: ahora vamos contra ellos, los vamos a destruir. Y cuando venían los 5 reyes contra Gabaón, dicen los de Gabaón, que dijeron, oye, pues defiéndenos, ¿verdad? Nosotros hicimos paz y por causa de haber hecho paz contigo ahora nos están atacando, ayúdanos, le dijeron a Josué. ¿Y qué hizo Josué? Ok, lo vamos a defender. Entonces, Dios, hermanos, estuvo con ellos y Dios hace su obra, hermanos, pero ¿qué hace Dios? Nos pone a trabajar. Dios hace la obra, pero nos pone a avanzar. Y Dios espera tu iniciativa. Dios está esperando tu iniciativa, está esperando tu disposición a trabajar en equipo con Él. ¿No es así? ¿Por qué tenemos que esforzarnos, hermanos? ¿Por qué tenemos que ser valientes? Porque somos adjudicatarios. Hermanos, ¿de quién es todo esto? Toda esa herencia, ¿de quién es? ¿De quién es? Es de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Hijos de Dios, herederos, ¿qué dice? Juntamente. Entonces nosotros somos adjudicatarios. Tenemos que ir avanzando, hermanos. ¿Y qué es lo que está haciendo Satanás? Satanás está incursionando hasta nuestras casas. En lugar de que tú saques al enemigo de tu casa, el enemigo está entrando a tu casa como, ¿cómo dice el dicho? Como Juan por su casa. ¿No nos debe dar vergüenza eso? Por eso el Señor está hablando acerca de la pareja, del matrimonio. ¿Qué está pasando en tu casa? Alaben a Dios. Entonces tenemos que, hermanos, dice que somos adjudicatarios, herederos, tenemos que avanzar, conquistar territorio para el pueblo de Dios. ¿Eh? Porque lo que estaba haciendo Josué, ¿qué era? Estaba conquistando territorio, ¿para qué? Para el pueblo de Dios. Amén. ¿Qué dice Josué 1:6? Ajá. Sé fuerte y valiente, dice. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual Judá y sus padres quedaría a ellos. Entonces, hermanos, el enemigo se va a oponer para que no avancemos. ¿Sí o no? Va a haber personas que te van a querer desanimar para que no sigas a Dios. Pero, hermanos, no los escuches. Haz oídos sordos a esas palabras, a esas personas que te desanimen, porque no proviene de Dios. Dios, ¿qué te dice? Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Dice, no tengas miedo, no desmayes, medita en la palabra de día y de noche, obedece la palabra.
Es lo que Dios te está diciendo. Y va a haber personas que te van a decir, ¿para qué vas ahí? Estás perdiendo tu tiempo. Aquí son unos hipócritas. Y van a comenzar a desanimarte, porque eso viene de Satanás. Lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. A los demás ignóralo, porque ya sabes de dónde viene eso. Amén. Entonces no debemos escuchar palabras de desaliento, solo debemos escuchar a Dios y avanzar. Eso fue lo que hizo Josué. Josué obedeció a Dios y avanzó. Y conquistó. Y cumplió lo que Dios le dijo. ¿O no fue así? Amén. Verso 7, ¿qué dice? El capítulo 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces cuando tú obedeces la palabra, ¿qué dice que va a pasar contigo? Vas a ser prosperado en todo lo que tú hagas y te va a ir bien. Fíjate lo que dice esa promesa. Entonces, ¿por qué te va mal? Porque estoy apartado. Porque estás desobedeciendo, ¿verdad? Que estás apartándote de Dios. Pero cuando tú obedeces la palabra, dice, cuando la meditas de día y de noche, cuando tú lo obedeces y que haces lo que Dios te dice, dice la Biblia que te va a ir bien y que vas a ser prosperado en todo lo que tú hagas. ¿Sí dice eso? Entonces, hermanos, la palabra de Dios es clave en la victoria de cada persona, ¿verdad? Sobre el enemigo. Además, ¿qué otra cosa le pidió el Señor a Josué? No tengas miedo, ¿verdad? Amén. Y no desmayes. ¿Qué le está diciendo el Señor? A veces tenemos miedo, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si le digo por ahí, a ver, hermana Alejandra, va a predicar el próximo domingo. ¿Qué me va a decir, hermano? Julio, te toca el próximo viernes, vas a predicar. ¿Qué pasa por ustedes en ese momento? No voy a poder. Temor, ¿verdad? Miedo, incertidumbre. ¿Sí o no? Hermano, no me pare ahí, ¿verdad? Porque me tiemblan los pies. Si no pueden aquí, que es la casa de Dios, que somos amigos, que estamos en confianza, que nos amamos, ¿ustedes creen que van a poder llevar la palabra a la gente que se va a rebelar en contra de ustedes? ¿Que les van a decir de cosas? ¿Dónde comenzamos? En la casa. Aquí vas a comenzar, aquí vas a practicar, para que cuando salgas, tú ya vas a salir con confianza. ¿No es así? Que dice, no tengas miedo. El miedo, hermanos, ¿es de Dios? No. Dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. No tengas miedo ni desmayes. ¿Qué significa desmaye? No desmayes. No te desanimes, ¿verdad? Hay personas que se desaniman y cuando te desaniman, ¿qué pasa? Ya no quieres ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí o no? Te desanimas y ya no quieres seguir a Dios. Entonces todo lo avanzado fue de balde. ¿Sí o no? Entonces Dios le pidió a Josué, desecha todo temor, todo desánimo, porque dice, yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Es como cuando estaba chiquito y estaba tu papá, ¿verdad? Y tu papá era alguien. Y tú ibas de la mano a tu papá, ¿cómo te sentías? Seguro, ¿verdad? Ahora imagínate tomado de la mano de Dios. ¿Quién contra Dios? Y así se sentía Josué. Seguro. Entonces, hermanos, los enemigos de Israel, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban esos pueblos? Ya tenían miedo porque Israel venía en contra de ellos. ¿Sí o no?
Ya tenían miedo, tanto que hasta se aliaron entre ellos para que no lo pudieran derrotar, y aún así fueron derrotados. Estaban consternados, tenían pánico a enfrentar a los israelitas. Checa el libro de Josué y fíjate cómo dice ahí. Tenían miedo, que hasta los de Gabaón mejor hicieron trato con ellos. ¿Sabes qué? Hacemos paz, no nos vamos a meter contigo, ¿o no? Conocían ellos las proezas de Dios, sabían lo que había pasado en Egipto, sabían todo lo que había pasado. Entonces Dios, hermanos, instruyó a Josué, ¿verdad? ¿Qué hizo Josué? Obedeció al pie de la letra sus instrucciones y sus mandatos. Y fue tan grande la fe de este hombre hacia Dios, que hizo algo, hermanos, que hasta la fecha ha marcado la historia para siempre. ¿Sabían usted que al tiempo le faltan horas? ¿Sí sabían ustedes? ¿Quién sabía eso? De los que están, de los universitarios. Que al tiempo le faltan horas. Y todo por este hombre. ¿Qué le dijo el Señor al sol? ¡Sol! Detente ahí donde estás. Ahí detente, no te muevas. Luna, allá detente donde estás, no te muevas. Porque quiero luz, quiero claridad hasta que yo venza a todos los enemigos. Imagínense, hermanos. Y dice la Biblia que el sol se detuvo y la luna se detuvo hasta que Josué cumplió con su cometido. Imagínate ese prodigio, ese milagro de que el sol obedeciera y la luna le obedeciera a un hombre que obedecía a Dios. ¿Sí sabían eso? ¿O no sabían? Lean Josué 10, versos 12 y 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hasta el 13. Hacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no a un día entero, entonces ahí hasta el 13. Amén. Fíjense, ¿es grandioso esto o no? Ya aparte de mover montañas y desarraigar sicómoros, todavía fue más allá, Josué. ¿Sí o no? Imagínense que el mismo sol obedeció. Está tremendo eso, ¿verdad? Y hermanos, y dice que hasta mismo Dios arrojó piedras desde el cielo en contra de los enemigos. Imagínense la piedriza del cielo por estar en contra del pueblo de Israel. Una piedriza. El verso 11, Josué 10, 11, ¿qué dice? Léanlo ahí para que vean que no estoy mintiendo. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Imagínense los bloques que caían del cielo sobre la cabeza. Ha sido como de 30, 40 kilos, ¿verdad?
como para ser raspados. Imagínate qué puede hacer Dios por ti. Y a veces nosotros estamos, uy, esto y que el otro, y con miedo, ¿verdad? Es porque no conoces a Dios. Tú no debes de tener miedo. Tú tienes que ser valiente. Lo que emprendas, Dios te va a dar la victoria porque Dios está contigo. Tienes que dar pasos con firmeza. La Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Ni los perezosos, ¿verdad? Ni los que no quieren nada. No quieren hacer nada por la obra. Hermanos, Dios puede hacer cosas grandes a tu favor cuando tú le crees y cuando tú obedeces su palabra. Así que si tú te propones desde hoy, ¿verdad?, a obedecer la palabra, a lo mejor no puedes, pero poco a poco las áreas donde tú eres débil, comienza a fortalecerte con la palabra de Dios y comienza a actuar en obediencia a Dios, y Dios te va a dar la victoria en todo, hermano. Y dice que Él va a cuidar tu entrada, va a cuidar tu salida, tu torpeza de amasar. Hasta los enemigos van a estar en paz contigo. Porque Dios es contigo. ¿No es así? En conclusión, hermanos, así como el tiempo de Josué también es hoy. Dice que es apremiante que avancemos, hermanos, ya Cristo viene. ¿Qué cuenta le vas a entregar? Que te diga el Señor, a ver cuántos frutos, cuántos trajiste a mis pies, cuántos declararon que yo era su Salvador porque tú obedeciste, cuántos. ¿Qué cuenta le vas a entregar al Señor? Entonces es apremiante que avancemos decididamente, hermanos, a conquistar para que el reino de Dios se establezca en los lugares que está ocupando el enemigo. ¿O no? ¿Qué es lo que hizo Josué? Lugares que estaba ocupando el enemigo, que eran del pueblo de Dios, porque Dios ya se los había dado. Los conquistó. Así tenemos que hacer nosotros. Debemos esforzarnos y ser valientes, hermanos. Primeramente, la primera conquista, ¿cuál va a ser? Ustedes mismos. ¿Por qué? Porque aún, hermanos, nosotros estamos fallándole a Dios. Conquista primeramente tu vida para Cristo. ¿Sí o no? Para que te alejes de todo aquello que te aleja de la obediencia a Dios. Conquístate para no escuchar a personas que te desaniman, que te desenfocan del objetivo que te has propuesto. Dios está por el mundo buscando a personas con el corazón como Josué. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Dios? Hermanos, dice que está buscando a personas para darles fuerzas. ¿Sí o no? Dios dice que de lo más vil y menospreciado los escogió Dios para avergonzar a los que se creen mucho, a los que saben mucho, ¿verdad? Y dice que de los más débiles, ¿verdad?, de los que no pueden ni levantar, ¿verdad?, una cuchara ahí, dice que Dios les va a dar fuerza para avergonzar a los Sansones, ¿verdad?, a los fuertes. Esa gente está buscando a Dios para darles fuerzas, para animarlos, para que hagan proezas en su nombre. Amén. Así el yo no puedo, hermanos, no existe para la familia de Dios, para los hijos de Dios. En Cristo todo lo pueden. Amén. Entonces, hermanos, así como el Señor buscó a Josué, ¿verdad? ¿Qué era Josué? Era ayudante de Moisés. Era el chalán de Moisés. Y dice que Moisés estaba orando en el templo, ¿verdad?, en el tabernáculo. Y Josué, ¿dónde estaba? Estaba cuidando afuera. Cuidando a Moisés. Moisés subió a orar allá 40 días. ¿Y dónde estaba Josué? Abajo, ¿verdad?, en el camino, cuidando que regresara. Los demás estaban allá adorando un becerro y Josué estaba obedeciendo. Y por ese corazón, hermanos, por esa obediencia, por esa fidelidad, Dios escogió
a Josué. Cuando fue a espiar, ¿verdad? De los 12 espías, solamente él y Caleb fueron los que fueron valientes. Sí podemos enfrentarlos. Entonces Dios necesita a esas personas con ese ánimo, con ese valor, para poder hacer cosas grandes. Dios, hay milagros que Dios tiene en ti a favor de otros. Hay muchos milagros que tú tienes de Dios a favor de otros. Pero eso va a suceder cuando tú te decidas avanzar, cuando tú te decidas obedecer a Dios. Mientras, ni a una gripa vas a poder hacer a tu favor. Tienes que avanzar. Entonces, ellos, Moisés y Josué, siempre estuvieron dispuestos para la obra de Dios. ¿Cómo está tu corazón para Dios? Quizás te falten fuerzas. Quizás estés desanimado, pero recuerda que así como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Josué, y así estará contigo. Y quizás algún día puedas decir lo que dijo Josué delante de todo el pueblo de Israel. Terminamos con Josué 24, versos 14 y 15. Pónganse de pie, yo le voy a dar lectura. Amén. Amén. Vamos a orar. Porque ya muchos tienen sueño por ahí. Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quita los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, al Señor. Amén. Yo no sé a quién has decidido servir, así que es tu decisión, ¿verdad? Servir a Dios o servir al enemigo. Porque cuando tú haces lo contrario a la palabra de Dios, tú estás sirviendo al enemigo. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, no somos los mejores, no somos los más calificados, pero sí somos los más dispuestos. Dios, pone en nosotros, Señor, un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio. Padre, quita de nosotros todo temor, porque la incertidumbre, Señor, la desconfianza, la falta de fe, lo que genera en las personas es miedo, es incertidumbre, es temor. Pero cuando nosotros, Padre, confiamos plenamente en tu palabra, cuando vemos, Señor, los milagros y prodigios, Padre, que suceden, Señor, alrededor y en nuestra vida, cuando, Señor, palpamos, bendito Dios, tu presencia, cuando, Señor, nuestra fe se mueve, bendito Dios, poderosamente en tu palabra, Dios, entonces, Dios, tú traes, Señor, ese arrojo y esa valentía en nuestras vidas. Pero también Dios dice en la Biblia, Señor, que debemos esforzarnos. Debemos ir más allá, Señor, de nuestras fuerzas. Debemos, Señor, Padre, ir, bendito Dios, en contra del desánimo, del desaliento, Señor. Padre, ayúdanos a esforzarnos, Padre. Porque a veces, Señor, en nuestro corazón, Padre, está el desánimo y desistimos, Padre, y flaqueamos y Padre, nos alejamos, Padre, pero dice la Biblia, Señor, que tú estás con aquellos que eligen, Señor, obedecer tu palabra. Dice, Señor, que tú estás, que tú prosperas, bendito Dios, aquel que guarda tu palabra, Señor. Tú vas a estar siempre, Señor, con aquellos que obedecen, bendito Dios. Dice que Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Él guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos.
porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá. Por tanto andarás en el camino de los buenos y guardarás la senda de los justos. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Volveos a mi reprensión, he aquí, y derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré conocer mi palabra. Eso dice tu palabra, Señor. Que nos volvamos a ti con todo nuestro corazón. Quita de nosotros, Señor, como dice el Salmo 51. Padre, toda iniquidad, toda maldad, Señor, sea cortada, sea quitada, Señor, de nuestra vida. Lava, Señor, limpia con hisopo, Señor, ese corazón, y pon un espíritu recto dentro de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, llevar tu palabra, para que nuestra boca, Señor, alabe tu nombre en integridad y en justicia, Padre, con vestiduras blancas y en santidad, bendito Dios. Y sabemos, Dios, que tu presencia estará con nosotros, Señor, y nos guiarás a toda verdad y a toda justicia. Padre, en tus manos ponemos todo, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Alaba a Dios.
sus vidas. Los cubro con la sangre preciosa de Cristo, desde la cabeza hasta los pies. Levantamos bandera de victoria para toda la iglesia en el nombre de Jesús. El amor de Dios, que la paz de Jesús, su gracia y esa magnífica presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Lo recibimos, lo creemos, lo aceptamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Alaben a Cristo, Él sea la gloria, Él sea la alabanza por siempre y para siempre. Aleluya, amén. Amén y amén. Gloria a Dios.